Bueno, continuando con las preguntas del libro de Darso, del capítulo 13.8, voy a resolver en este momento tres ejercicios de verdad y falso. El primer ejercicio 61. Nos dice, si f tiene un máximo relativo en este punto, x sub 0 y y sub 0, coma z sub 0, entonces f de x, la primera derivada de f de x de ese punto es igual a la primera derivada de y. En respecto de y, en el punto x sub 0 y sub 0 es igual a 0. Bueno, como nos dice que aquí en este punto ya existe un máximo relativo, ya nos fijamos en esta gráfica, aquí en este punto hay un punto máximo relativo, pero para hallar eso teníamos que primero resolver, venir por el primer paso, ¿no? Que es derivar la primera derivada, y la primera derivada teníamos que igualarla a 0. También en respecto de y, o sea, la primera derivada en función de y, de ese punto, teníamos que derivar e igualarlo a 0. Y para recién hallar, para llegar al punto máximo, al máximo relativo, también se podría igualar a 0, estas son las primeras derivadas, para hallar el mínimo relativo y el punto de siga. Y por lo tanto, como aquí nos dice que la primera derivada es igual a 0 en función de y en función de x también es igual a 0, podríamos decir que es verdad, y es verdad por la propiedad. Bueno, la siguiente pregunta es si f de x, la primera derivada de x, es igual a la primera derivada en función de y en el punto x sub 0 y sub 0 es igual a 0. Entonces f tiene un máximo relativo en x, en este punto, x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Bueno, para ello vamos a dar un ejemplo, un ejemplo de una función constante. Pues tenemos la función de x en el punto x y la función es 4. Entonces vamos a derivarlo, la función, a la primera derivada en función a x, la derivada es igual a 0. Cuando lo vamos a derivar a 4 va a ser 0. Vamos a derivar en respecto a y, también va a ser 0. Y luego vamos a pasar a derivar la segunda derivada, ¿no? Y igual, cuando vamos a derivar a 0 también va a salir 0, 0, 0 y 0. En respecto a y también va a salir 0. Y su determinante va a ser 0, que es la segunda derivada de x. Y las derivadas mixtas también va a ser 0, 0, por lo tanto es 0, y no siempre cumple con la pregunta que nos afirma, ¿no? Que el máximo, cuando hay una derivada, la primera derivada cuando se iguala a 0, y no siempre va a cumplir que tiene un máximo relativo, por lo tanto es falso. La 63, entre cualesquiera dos mínimos de f, aquí debe estar al menos un máximo relativo. Dice que entre dos mínimos relativos hay un máximo relativo, pero no siempre se cumple. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una función, la gráfica de una función. Se puede ser una función cualquiera, ¿no? Lo estamos desarrollando en el plano de yx. Bueno, aquí tenemos dos mínimos relativos, pero no tiene su máximo relativo, por lo tanto no siempre se cumple y la respuesta sería falsa. Gracias.